cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, todo esto Él lo hizo por mí. Le pusieron corona de espinas, sus manos y sus pies laceraron, y la sangre que corrió por su cuerpo me dio salvación. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, todo esto Él lo hizo por mí. Él llevó la carga de mis pecados, su rostro fue desfigurado. Muchas gracias, mi Cristo Jesús, por darme tu amor. Tanto amor que el Padre nos mostró, tanto amor que a su Hijo unigénito dio, tanto amor que mi deuda pagó, tanto amor y una nueva criatura yo soy. Levanta tus manos, Él está aquí con nosotros. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, todo esto Él lo hizo por mí. Le pusieron corona de espinas, sus manos y sus pies laceraron, y la sangre que corrió por su cuerpo me dio salvación. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, todo esto Él lo hizo por mí. Él llevó la carga de mis pecados, su rostro fue desfigurado. Muchas gracias, mi Cristo Jesús, por darme tu amor. Tanto amor que el Padre nos mostró, tanto amor que a su Hijo unigénito dio, tanto amor que mi deuda pagó, tanto amor y una nueva criatura yo soy. Tanto amor el Padre nos mostró, tanto amor que a su Hijo unigénito dio, tanto amor que mi deuda pagó, tanto amor y una nueva criatura yo soy. Levanta tus manos un momento y dile gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Vamos, levanta tus manos, dile gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, mi Rey. Si estás agradecido, levanta tu cántico nuevo. Él está aquí, Él está aquí. Ha venido para consolarte, ha venido para restaurarte. ¡Oh! Su presencia está aquí, su presencia está aquí.
Padre nos mostró tanto amor que a su Hijo unigénito dio. Tanto amor que mi deuda pagó. Tanto amor que una nueva criatura yo soy. Levanta tus manos, dile gracias Dios, cántalo suavemente conmigo. Tanto amor que el Padre nos mostró, tanto amor que a su Hijo unigénito dio, tanto amor que mi deuda pagó. Gracias a Dios. Y tanto amor que una nueva criatura yo soy. Vamos, díselo una vez más. Tanto amor que el Padre nos mostró, tanto amor que a su Hijo unigénito dio, tanto amor que mi deuda pagó, tanto amor que una nueva criatura yo soy. Tanto amor, tanto amor, tanto amor. Oh, dígale, esta es tu casa, Espíritu Santo. Vamos, vamos, dígale, esta es tu casa, Espíritu Santo. Señor, nos humillamos ante ti, derrama tu gloria sobre mí, ven, toma tu lugar. Santo, derrama tu gloria, Santo.
Que Dios derrame su gloria en este día. Muy buenos días, amados hermanas y hermanos. Un gusto saludarles en este domingo 21 de marzo. Qué increíble, un año en la pandemia, un año transmitiendo por internet, glorificando siempre el nombre del Señor. Y bueno, un año en que el Señor nos ha cuidado, ha provisto todas nuestras necesidades. Seguramente hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en el trabajo, en la salud, en todo, aunque algunos amigos, colegas, familia han partido a la presencia del Señor, pero estamos seguros que su presencia ha traído consuelo y fortaleza a todas las vidas de todos. Por eso es un día de alegría, un día de bendición, poder reunirnos por este medio, amados hermanos y hermanas, y poder estudiar juntos la bendita palabra de Dios, porque reconocemos que hay vida y vida abundante en la palabra. Déjenme saludar a todos los que se están conectando en este día. Hemos escuchado dos alabanzas muy lindas. La primera recordándonos el gran amor con que nos ama nuestro Padre del Cielo y ese amor expresado en la venida de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo, un canto que nos recuerda la manera como debemos presentarnos delante de Él, pidiéndole que derrame su gloria. Quiere decir que su bendición, su presencia se haga evidente en cada una de nuestras vidas. Amén. Pues mando un saludo a mi hermano José Mauricio Díaz allá en el estado de Washington, en Seattle. Querido hermano, tu familia, un gran abrazo. Hermana Juana Arias, como siempre, Dios te bendiga, hermana. Hermana Josefina Anaya también, hermana Aurorita, hermano Julio, hermana Leticia Arredondo allá en Chihuahua, un gran abrazo, hermana, Dios te bendiga. Mi hermano Mario Monroy también conectado, Dios te bendiga, hermano. Hermana Maggie Viñas también, gracias por conectar, gracias por los saludos, Dios te bendiga. Emilio Álvarez también está conectado, Dios te bendiga, hermano. La pastora Mirbella Hernández también, a toda tu familia, al ministerio que tienes, hermana, Dios les bendiga y multiplique todo. Estrella Fugaz también, Dios te bendiga, hermana, y tu familia. Estamos orando por ustedes y por tus hijos. Dios te bendiga. Hermana Margo Martínez también, qué gusto saludarte. Mi hermano Nemo allá en Fullerton, hermana Vilma Gómez, hermano Asael y Anira, un gusto, un gran abrazo. Hermanos, qué lindo verles conectados en este medio. Mi gran amigo Erasto y Esperanza y toda la familia que están reunidos seguramente en este momento, también les mandamos un fuerte abrazo. Y mi hermano Julio César Castillo también aquí conectándose, y muchos que en este momento se están uniendo a esta transmisión. Les mandamos, como siempre, nuestros mejores deseos de bendición, que nuestro Padre del Cielo se haga real cada día en sus vidas. Y bueno, la semana anterior no transmitimos, pero bueno, estuve orando, continuando esta serie que estamos compartiendo en este año. Qué increíble, y estamos en el tercer mes del año. Estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. El capítulo 5 de la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia. El capítulo 5 habíamos comenzado la última vez viendo lo que él llama el fruto del Espíritu Santo, y habíamos mencionado los tres primeros, que tiene que ver, hemos dicho, en cuanto a lo que el Espíritu Santo más bien está produciendo en el creyente en su relación para con Dios. Por eso habla del amor, gozo y paz. Comienza citando esta virtud tan importante para todos nosotros, el amor.
muchas veces no comprendido, muchas veces definido por las costumbres o por las circunstancias, pero el significado de esta palabra es muy, muy profundo, como hemos visto en varias ocasiones. Te voy a pedir que me acompañes al capítulo 5 de Gálatas nuevamente, pero ahora vayamos unos versos más atrás de lo que hemos citado del verso 22, en el verso 13 al 15. Aquí el apóstol Pablo en el verso 13 comienza diciendo, voy a citar una versión parafraseada. Hermanos, comienza diciendo, Dios los llamó a ustedes a ser libres, porque ese es el argumento en realidad del capítulo 5, que el cristiano debe andar en la libertad en que nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho, ¿sí? Por eso dice, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, dice el apóstol Pablo, ayúdense por amor los unos a los otros. Y cita ahora esta virtud, el amor. Y el verso 14 dice, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Y cierra con el verso 15 diciendo, les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Así termina esta porción del verso 15. Si leemos en la versión Reina Valera, el verso 15 dice, y la traducción es literal en ese contexto, pero si os mordéis, dice la versión Reina Valera, y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es la manera como esa versión lo traduce. ¿Cuál es el contexto del por qué Pablo está expresando estas ideas en el capítulo 15? Primero, hay que considerar que lo que les decía, el capítulo 5 está haciendo una exposición teológica de la gracia y de la ley, lo que la libertad que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo ha producido en el creyente, que es el resultado de la gracia de Dios. Entonces, Pablo hace una exposición teológica de la gracia y de la ley, pero en los 3 versos que hemos citado, del 13 al 15, hace una exposición ahora práctica de la ética cristiana. Es más, cómo debe vivir el cristiano. Es el estilo, diremos, de la pluma del apóstol Pablo cuando termina siempre, al parecer, sus cartas con una nota práctica. En realidad, para el apóstol Pablo, si pudiéramos resumir su estilo literario, la teología no servía para nada, diría el apóstol Pablo, si no pudiera vivirse. O sea, que la teología se haga praxis, se haga práctica. Un teólogo como Vincent Taylor, comentando sobre el estilo literario de Pablo, un teólogo, por cierto, Taylor, dice, la prueba de un gran teólogo es ese, si se puede escribir un tratadito, dijo. Es decir, si uno es capaz de reducir todos esos vuelos de pensamientos que tienen los teólogos en algo muy sencillo, de manera que toda la gente pudiera entender y por supuesto, ponerlo en práctica. Por eso los versos 13 y 15 que estamos citando en este día se reducen, podríamos decir, a 2 aspectos muy prácticos que debe observar el cristiano, el seguidor de Cristo. Primero, amar, la palabra amar, y lo segundo, y no odiar, pudiendo resumir esto. Ahora, en la Biblia, como sinónimo de la palabra odiar que estoy citando, encontramos la palabra aborrecer. Y sobre estas 2 palabras, opuestas por cierto, se ha escrito mucho. La sabiduría popular también ha escrito, porque
estos dos sentimientos, podríamos decir, están presentes en la gente y en el común de las personas, y por qué no decir en cada uno de nosotros como una lucha. Amén. Estaba recordando algunos refranes o frases muy populares, citando estas dos palabras. Y un autor desconocido, por ejemplo, dice: del amor al odio solo hay un paso. O Candidman, cuando dice: del amor al odio no hay un paso. A veces no hay que ni moverse, dice, haciendo una expresión de las realidades, ¿no? que todos, por cierto, de alguna manera hemos vivido. O el famoso William Shakespeare, que dice: ódiame o ámame, ambas están a mi favor, dice él. Si me amas, siempre voy a estar en tu corazón. Si me odias, siempre voy a estar en tu mente. Wow, maravillosamente describe estas dos palabras William Shakespeare como realidades por las cuales el ser humano transcurre. Pero una de las que me ha gustado mucho son las palabras de Martin Luther King Jr., cuando dice: la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. Y concluye diciendo: el odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacerlo. Si conectamos estas expresiones y estos refranes muy populares que escuchamos y conectamos a lo que el apóstol Pablo nos está comunicando acerca del comportamiento práctico, de la praxis, de la vida diaria del cristiano, por supuesto, está diciendo que el cristiano debe amar a su prójimo. Por eso, en estos versos, en la primera parte, amarás a tu prójimo, el apóstol Pablo no es ajeno al pensamiento que se encuentra en el Antiguo Testamento. Si nos ubicamos en el Deuteronomio capítulo 6, ya la instrucción de nuestro Padre del Cielo a su pueblo era amar a Dios y por ende amar a su prójimo. O sea, también encontramos estas palabras cuando el Evangelio de Mateo en el capítulo 22, toma las palabras de nuestro Señor Jesús. Cuando le preguntaron acerca de cuál era la ley, él citó también, como el apóstol Pablo: amarás a tu prójimo. La idea que está en torno a esta palabra es que el cristiano tiene la obligación de hacerlo. Debe amar a su prójimo. No es una elección, sino es la obligación que tiene el cristiano. Primero, por una razón o dos razones sencillas. Primero, porque Dios nos amó de esa manera. Entonces, como respuesta al amor que hemos recibido de Dios, como lo expresa el evangelista Juan en el capítulo 3:16, cuando dice: de tal manera amó o nos amó Dios. Entonces, ese amor que hemos recibido nos obliga a los cristianos a amar al prójimo. Si pudiéramos entender esta regla básica del cristiano, podríamos decir sencillamente que no podemos malgastar la vida y la libertad que hemos recibido odiando, aborreciendo. Amén. Si consideramos más todavía que Dios pagó, hermanos, en amor, pagó con su propia vida para que pudiéramos vivir como Dios se ha propuesto originalmente con el ser humano, creado a imagen y semejanza de él. Por eso, lo primero que debemos considerar cuando no solamente el Deuteronomio, nuestro Señor Jesús y el apóstol Pablo cita este principio, podríamos decir, amar a tu prójimo, es primero porque debemos amar en el sentido horizontal, como siempre lo grafico,
de la manera como en el sentido vertical hemos recibido el amor de Dios. Y cada uno de nosotros, estamos seguros, tenemos un gran testimonio, amados hermanos y hermanas, de ese amor que se ha derramado, de tal manera que ahora podemos vivir una vida confiada. Lo segundo que quiero que consideres cuando estamos leyendo este principio, amar a tu prójimo, es que, les decía, es una obligación para con nuestros semejantes. Porque la manera como predicamos el Evangelio y como Pablo predica el Evangelio es un evangelio práctico que se puede traducir en el cotidiano vivir. Podríamos retomar las palabras del apóstol Pablo diciendo, ¿y cómo conocerán del amor de Dios entonces la gente, las familias, varones, mujeres, jóvenes, niños, hermanos, si nosotros los cristianos no lo demostramos? Me parece que esta frase puede resumir esto que estamos comenzando a entender en esto que el apóstol Pablo, entre el verso 13 y 15 del capítulo 5 a la carta a los Gálatas, les escribe. Es una obligación, entonces, para el cristiano amar a sus semejantes, amar al prójimo. Entonces, lo primero que debemos considerar en el entendimiento de esta virtud es que el amor que debemos mostrar debe ser práctico y que, como hemos citado en el mismo capítulo 5 de la carta a los Gálatas, es el primer elemento del fruto del Espíritu que cita Pablo y que ahora lo encontramos maravillosamente, ese amor práctico en nuestro Señor Jesucristo. Pues Él es el modelo a imitar, hermanos. Si quisiéramos imitar un modelo del amor, tenemos que mirar a nuestro Señor Jesús, porque Él es el modelo a imitar. Si tú vas en tu Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34, encontramos esas palabras mismas en nuestro Señor Jesús. Cuando ahora en un momento de intimidad, en un momento de amistad con sus discípulos, les dijo lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ese es el principio, hermanos, que rige para el cristiano. Y ahora se los está diciendo en un momento íntimo a sus discípulos en esta porción de la palabra. Y ahora a continuación les dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el verso 35 del Evangelio de Juan, capítulo 13, cierra diciendo, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. O sea, en esto les van a conocer a ustedes que son seguidores míos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, lo que Pablo está diciendo no es ajeno al pensamiento de nuestro Señor Jesús. Simplemente ahora que la comunidad de los seguidores de Cristo es más grande, está repitiendo las mismas palabras de nuestro Señor Jesús. Pero lo que nos debe sorprender en el Evangelio de Juan, en las palabras de Jesús, en el capítulo 13, es que les dice, les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros. Y ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Ahora, estas palabras, como les decía, si miramos detenidamente el Evangelio de Juan, se los dijo en un momento de intimidad. Estaban a solas. El verso 33 de ese mismo capítulo se refiere, comienza diciéndoles a sus discípulos, hijitos, una expresión indudablemente que denota ternura, cariño y algo, una expresión que solo se puede decir a alguien que de verdad se ama. Amén. Estas palabras describen el sentimiento y el corazón de aquel que lo está expresando. Y ese era nuestro Señor Jesús. Ahora, si leemos con detenimiento
la orden que les dice amarse unos a otros, en realidad este mandamiento de amar al prójimo no era nuevo. Si lees en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 19, verso 18, vas a leer ese mismo principio que Dios le da a su pueblo. Y también lo puedes ver en Lucas capítulo 10, verso 27 en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué era lo nuevo? Eso primero nos debe sorprender como un modelo, ¿no?, del amor. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, como yo os he amado. Entonces, cuando el apóstol Pablo está citando en Gálatas 5 y está citando y está nombrando de que el primer elemento del fruto del Espíritu Santo es el amor, nosotros los que seguimos a Jesús, a nuestro Señor Jesús, y amamos con todo el corazón, debemos entender que el modelo a imitar, eso es lo nuevo. El modelo a imitar es, por supuesto, nuestro Señor Jesús. Eso era lo nuevo. Si ponemos en el contexto de lo que Jesús estaba diciendo en ese momento, por ejemplo, los griegos, como una cultura presente en el tiempo de Jesús, y los judíos, dos culturas, habían escrito mucho acerca del amor. Se puede leer mucho acerca de lo que ellos escribieron de esta virtud. Por ejemplo, muchas veces hemos escuchado y leído que los griegos tenían varias palabras que eran sinónimos de la palabra amor. Por ejemplo, filos, eros, estorge, agapao, eran palabras que ellos usaban para definir el amor. Los judíos no eran ajenos a ello, también tenían una palabra hebrea muy poco pronunciada y conocida, que era la palabra, y es la palabra ahava en el hebreo. Ahora, esta clase de amor que describe en el hebreo la palabra ahava, fue la que nuestro Señor Jesús demostró en la práctica diaria, en los 3 años y medio de ministerio que él tuvo. Sus discípulos y todos aquellos que de alguna manera interactuaron y se relacionaron con nuestro Señor Jesús, experimentaron ese amor práctico, el ahava, amén, porque ¿cómo se podía mirar ese amor? En la calidad del amor que nuestro Señor Jesús expresó en todas sus relaciones, hermanos, y que ahora proyectado a nosotros, esa calidad del amor debería ser característico de la vida de los verdaderos discípulos de Jesús. Esto es lo que debe llamarnos la atención. No es cualquier amor. Cuando Jesús dice, como yo os he amado, está poniendo un modelo de amor, hermanos, práctico, no teórico. No es un amor teórico. Por eso, si tú lees la primera carta que Pablo escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 13, tú vas a leer un amor práctico, un amor en la praxis, un amor que se debate en diferentes circunstancias. Volviendo a esta palabra ahava, que me gusta como el doctor Alfonso Ropero en su enciclopedia de Editorial CLIE expresa la idea. Está diciendo y está hablando de la calidad del amor, no cualquier amor, como les decía, y que esa calidad del amor debe ser característico de los verdaderos discípulos de Jesús. Por eso, el amar al prójimo es una obligación, porque esa calidad del amor hemos recibido de parte de nuestro Padre del cielo y de parte de nuestro Señor Jesucristo. Diga amén conmigo ahí en tu casita o donde quiera que estás mirando este mensaje. Por eso es por un amor así, y resalto esa palabra, calidad del amor, que dijo Jesús que los hombres conocerán todos que sois mis discípulos. O sea, esa calidad del amor, no cualquier amor, sino la calidad del amor que expresan los discípulos de Cristo, la iglesia de Cristo, les van a conocer todos si tuviereis amor los unos con los otros. Así cierra el verso 35 de ese lindo capítulo del Evangelio de Juan.
Amén. MacGregor, otro pensador, dice, debería haber un nuevo círculo de amor en la iglesia cristiana, y dependiente de un nuevo eje de amor, y ese eje de amor es Cristo. Entonces cita a MacGregor maravillosamente a Tertuliano, un padre de la iglesia en los primeros siglos, cuando dice, los paganos se ven, dice, impelidos, maravillados, a exclamar, dice, mirad cómo se aman entre ellos, cuando miraban a la iglesia y miraban en la práctica la vida de la iglesia de Cristo. Cómo se amaban. Siempre el testimonio, amados hermanos y hermanas, para el mundo, el testimonio poderoso de la iglesia de Cristo ha sido el amor, el amor, el amor, y ahava. Ahora, ¿cómo podríamos entender este amor de Jesús, característico, como él dice, como yo os he amado? ¿Y cómo podríamos ahora entender en la práctica ahava, esta calidad de amor? Quiero sugerirte 4 aspectos que podemos mirar en la vida de Jesús. Amén. Y que están narrados en los 4 evangelios. Primero, Jesús los amó sin el menor egoísmo, si quieres tomar en cuenta esa calidad del amor. Si revisamos, por ejemplo, el amor humano, hasta el amor humano más noble tiene algo de egoísmo. A menudo pensamos, por ejemplo, que puede ser un pensamiento inconsciente, en lo que vamos a sacar como retribución cuando amamos, ¿no? Ese es un amor humano. Hay algo de egoísmo. Porque ese amor humano, por supuesto que piensa en la felicidad que disfrutará, o en la soledad en que quedaremos si el amor falla o se nos niega. O sea, es una especie de amor condicional. Hay algo de egoísmo. A menudo podríamos decir que la gente que expresa este amor, que es el común, hermaní, estaría pensando, por ejemplo, ¿qué me va a reportar esta relación de amor por detrás de todo? ¿Por qué? Porque es la felicidad lo que está en juego, es lo que está buscando la persona. Entonces, esta descripción del amor humano no tiene que ver con la calidad de amor de nuestro Señor Jesús, porque Jesús mostró un amor sin egoísmo. Si vemos el Evangelio de Juan en el capítulo 15, les dice a sus discípulos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les voy a llamar amigos, les dice. ¿Por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer a ustedes. Amén. En esas palabras estaba expresando que la relación de Jesús con sus discípulos no tenía nada de egoísmo. ¿Para qué? Les dice al finalizar esa porción, para que todo lo que pidan ustedes al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto os mando, que os améis unos a otros. Cerró maravillosamente esa porción a los discípulos. Por eso, dar todo lo que hemos recibido, querido hermano y hermana, dar todo lo que hemos recibido, en las palabras de Jesús cuando a sus discípulos les dijo, dad de gracia lo que has recibido de gracia, creo que es la mayor expresión o la mejor expresión de ese amor que tú y yo hemos recibido de parte del Padre. Amar al prójimo. Segundo, no solamente lo que hemos observado en la vida de Jesús, un amor sin egoísmo. Lo segundo, un amor sacrificial. No había límite a lo que el amor de Jesús pudiera llegar o dar, hermanos. Ninguna demanda de alguien que ama como Jesús nos amó, hermanos, era excesiva. Si el amor
quería decir ir a la cruz, Jesús la aceptó. Muchas veces cometemos el error de pensar que el amor es para darnos felicidad, un amor egoísta, egocéntrico. A fin de cuentas, en el amor humano así es. Pero también hay que considerar que ese amor puede traer dolor. Y cuando vemos la vida de Jesús, demandó una cruz, un sacrificio. Por eso el primer canto que escuchamos antes de la predicación habla de este amor que se expresó en Juan 3:16. En este mismo capítulo 15 del Evangelio de Juan, Jesús les dijo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Permanezcan en su amor. Y estas cosas os he hablado, les dijo. ¿Para qué? Para que mi gozo, mi alegría esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El verso 12, 13 y 14 a continuación es impactante y maravilloso de poder entender este modelo de amor, hermanos. En el verso 13 les dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Diga amén, hermanos, porque vosotros, les dijo a sus discípulos y a la iglesia de él, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice esta porción. Es un amor sin egoísmo, es un amor que se sacrifica. Nada, ninguna demanda es excesiva. Y tercero, y me gusta este tercer elemento de este modelo de amor, es un amor comprensivo. Jesús amaba a sus discípulos comprensivamente. Conocía, por supuesto, íntima y totalmente a sus discípulos en los años que estuvieron con él. Es más, no conocemos a una persona, hay que considerar eso, hermanos, no conocemos a una persona a menos que hayamos vivido con ella. Es después de vivir con ella cuando conocemos de esa persona sus fortalezas y sus debilidades, cuando tenemos comunión entre unos y otros. Ahora, en la comprensión de esta tercera manera práctica de amar, Jesús había convivido con sus discípulos día tras día durante muchos meses. Jesús sabía todo lo que había que saber de ellos. Y sin embargo, hermanos, con muchas debilidades, los amaba. A veces decimos expresiones populares de decir, ¿verdad? A veces decimos, el amor es ciego. Amén. No hay tal cosa, hermanos, porque el amor que es ciego pronto se queda en nada, como no sea en desilusión y en desencanto. Ese no es el amor que Jesús está citando. El amor verdadero, podríamos decir, en contraposición a esa expresión, hermanos, muy popular, el amor verdadero tiene los ojos bien abiertos. O sea, ama, no lo que se imagina, sino lo que es, con todas las virtudes y con todos los defectos. Puesto que el corazón de Jesús era lo bastante grande como para amarnos tal como somos. En Mateo capítulo 26, del 30 al 35, leemos una porción cuando Jesús está con Pedro en una plática, en una charla muy particular. Y en el verso 33, Pedro expresa lo siguiente: aunque todos, le dice a Jesús, se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Parece ser un amor, amén, leal hasta el fin, sacrificial, como hemos citado, ¿verdad? Pero en el verso 34, Jesús, comprensivamente, conociendo el corazón y las limitantes que tiene el corazón humano, hermanos, le dice a Pedro: de cierto te digo
que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Miren cómo Pedro, en sus fuerzas humanas, en ese deseo humano de amar, le responde en el verso 35, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, no solamente Pedro, hermanos, dijeron lo mismo. Solamente tenían que transcurrir unas horas para probar que la calidad o las cualidades del amor que tenían Pedro y sus compañeros, los discípulos de nuestro Señor Jesús, no era la calidad del amor que Jesús les había mostrado. Si leemos más adelante, vamos a leer que no solamente Pedro le negó, sino que también los otros, podríamos decir cobardemente, huyeron cuando arrestaron a Jesús. Amén. Un amor sin egoísmo, un amor comprensivo, un amor sacrificial, es la calidad del amor que Jesús nos está mostrando. Y por último, un amor perdonador. Jesús amaba a sus discípulos perdonándoles. Lo que hemos leído hace un rato acerca de esta plática muy particular de Pedro con Jesús, mostraba seguramente o nos mostraría el resultado de lo que su acción pudo producir en el corazón de Pedro. Sin lugar a dudas, culpa, enojo, miedo, frustraciones. Y de parte de Jesús podríamos decir humanamente rencor, aborrecimiento y todo eso. Pero no, Jesús sabía que lo iba a negar. Y eso se miró en la práctica. Amén. Sabía que Pedro y los demás lo iban a negar. Pedro le dijo, recuerden ustedes, yo iré contigo hasta la muerte. Suena bonito, pero la verdad es que todos lo abandonaron. Y lo abandonaron cuando más los necesitaba. Recuerden que en el Getsemaní aún estaba solo, sufriendo Jesús nuestro Señor Jesús, y los discípulos se durmieron, lo dejaron solo, y lo dejaron más solo cuando pasó por ese sacrificio. Amén. Yo pienso que en términos humanos esa actitud podía producir en el corazón de Jesús rencor, resentimiento, enojo. Hermanos, porque les dijo él, eran sus amigos, y sus amigos ¿cómo respondieron? Pero Jesús, en la calidad del amor que nos está describiendo los evangelios en la vida de Jesús, era comprensivo, porque sabía que sus discípulos todavía eran ciegos, no podían percibir, eran insensibles, eran lentos para aprender, eran faltos de comprensión. Muchas veces Jesús, interactuando con ellos, entendió que así eran ellos, pero al final de toda esa historia y de ese periodo, como hemos mencionado, hermanos, se portaron cobardemente, lo dejaron a Jesús. Ellos no expresaron un amor hacia Jesús, Jesús sí con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús no les tuvo para nada rencor como producto de la actitud de ellos, porque les comprendía, era su amigo. Este es el modelo a imitar. Era el amigo de ellos. Amén. Les amaba hasta el final y por ello les perdonaría. Por eso muchas veces, alguna vez me han escuchado decir, bendito el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Porque si no se hubiera escrito el capítulo 21 del Evangelio de Juan, no podríamos leer la manera como Jesús restaura el corazón de su amigo Pedro. Se reencuentra allá en la playa, en el mar de Galilea seguramente, se reencuentra con su amigo Pedro, Jesús. Y 3 veces le pregunta en esa porción si le amaba. 3 veces, por las veces, por supuesto que le negó. Amén. Pues ese amor perdonador
siempre busca restaurar, siempre perdona. Ahora Pedro, en ese reencuentro que tuvo, ya no era el Pedro autosuficiente que le dijo, ¿verdad? Iré contigo hasta la muerte. Ya no era el autosuficiente. Ahora, Pedro, en esa porción del capítulo 21 de Juan, admite sus limitaciones, sabe que tiene limitantes. El amor, por ello, amados hermanos y hermanas, este amor que estamos tratando de comprender, pero no solamente comprender, sino ponerlo en la práctica, porque Jesús dio como un mandamiento para nosotros, para los cristianos, y dijo que esa era la manera como la gente va a conocer que somos sus seguidores. Es el testimonio que tenemos que dar. Amén. Es ese amor que tú y yo deberíamos practicarlo. Ahora, de que es difícil, no es costumbre, no es parte de la cultura, sí. Por eso se enfatiza que el Espíritu Santo, amados hermanos, está produciendo eso en la vida del cristiano. El fruto del Espíritu Santo es, por eso dice Pablo. Por ello, hermanos, este amor que no ha aprendido a perdonar, tomando la última idea de estos cuatro maneras prácticas de la calidad del amor de Jesús, el amor que no ha aprendido a perdonar se marchita y va a morir en definitiva. ¿Por qué? Porque somos pobres criaturas. Amén. Entonces, recuerde estas palabras. Amor sin egoísmo, amor sacrificial de amigos, amor comprensivo, misericordioso y un amor perdonador son las 4 características de la calidad del amor. Amén. Que Jesús mostró en la práctica y que ahora le dice a su iglesia, así como yo os he amado, ustedes deben amar al prójimo. Recuerda esa palabra hebrea, ahava. A mí, cuando estudié por primera vez esta palabra en el hebreo, me maravilló, porque es un amor muy diferente al amor humano, porque está caracterizado este amor con compasión, con misericordia. Amén. Sobre todo, ese amor que hemos recibido de nuestro Padre del cielo con sus criaturas. Ahora, este amor, ahava, se convierte en un sustantivo, gesed, la otra palabra, ahora que significa esta calidad del amor de Jesús. Un amor benévolo, que siempre busca el bienestar, que siempre busca restaurar, que siempre busca comprender. Amén. Y esta calidad del amor, hermanos, que rige una relación de pacto y que busca el bienestar del amigo y del prójimo. Amén. Esto es lo que Jesús en esta primera parte le está diciendo a la iglesia de la región de Galacia y ahora a nosotros. Ámense unos a otros. Pero completa esta expresión, esta frase, completa con el verso 15, cuando les dice ahora a la iglesia de forma opuesta. Les advierto, les dice a la iglesia, si se pelean y se hacen daño, subraya esas 2 palabras, o 2 actitudes, o 2 acciones, podríamos decir, terminarán por destruirse unos a otros. En la versión Reina Valera dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, van a terminar destruyéndose. Y esa no es la vida que debe tener el cristiano, sino el amor, como ya lo hemos explicado. Ahora, las frases que Pablo usa, si se pelean y se hacen daño, o si os mordéis y os coméis, como lo hemos leído, es una actitud contraria al amor de lo que hemos entendido en esta linda mañana. Estas palabras, pelear, hacerse daño, morderse, comerse, como lo está usando, están en realidad expresando una actitud de odio. Es el odio que define, o en la palabra de Dios usa la palabra aborrecer, pero en nuestros términos me parece que la palabra odio es el sinónimo, porque el sinónimo de la palabra odio son las palabras antipatía,
aversión, repulsión, aborrecimiento, malquerencia, encono, rencor, saña, enemistad. Miren, todas las acepciones y sinónimos de la palabra odio. Entonces podríamos decir, el cristiano no puede odiar a nadie, debe amar porque es su obligación. ¿Por qué? Porque el odio entendido es un intento por rechazar o eliminar aquello que le genera disgusto. Es decir, es un sentimiento de profunda antipatía, un sentimiento de profundo disgusto, de aversión, de enemistad y hasta de repulsión hacia una persona o cosa, hermanos. Y el odio lleva a un deseo de evitar, de limitar y de destruir, hermanos. Esa no es la actitud. Lo que Pablo está diciendo, si se pelean y se hacen daño como una expresión del odio, está diciendo cómo en la iglesia pueden haber enemistades, cómo puede haber disgustos, cómo puede haber antipatías, cómo puede haber rechazo, cómo puede haber repulsión. Ahora, si entendemos bien la causa y el origen del odio, podemos entender que el odio basa más bien, esta actitud está basada en el miedo a un objetivo. Este miedo puede ser justificado o no, más allá de las consecuencias negativas que le puede producir. Amén. Puede ser este miedo, por ejemplo, traducido, este odio basado en el miedo traducido como envidia, como odio en general, o la necesidad que alguien tiene de atención. Amén. O puede deberse este odio como resultado de traumas o de desconfianzas o de experiencias amargas en la vida. Por eso el odio, traduciendo en esta palabra lo que Pablo está advirtiendo a la iglesia, se describe con frecuencia como lo contrario al amor y el afecto. El odio puede generar aversión y sentimientos de destrucción o la destrucción de un equilibrio armónico o ocasionalmente la misma autodestrucción de la persona. Aunque podríamos decir que el odio es normal, hay que entender que ese odio puede llevar a la autodestrucción de la persona. Amén, hermanos. Por eso resaltamos esta actitud que es contraria al amor. El amor busca todo lo bueno, el bienestar, es benévolo. El odio busca la destrucción. Entonces, ¿cómo la iglesia puede odiar? Eso debe llamarnos la atención. Es una antítesis de lo que es el cristiano, el odio. Por eso, entendiendo bien esta palabra odio, citado en la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que en su significado primario es aborrecer. Y si rescatamos esta palabra como instrucciones de lo que nuestro Padre del Cielo dijo a su pueblo y le dice a la iglesia en cuanto al aborrecer, te vas a dar cuenta que este verbo está cargado de tonos emotivos y muchas veces en la Biblia significa abominar. En otras significa abandonar, en otras significa dejar, en otras finalmente significa aburrirse, amén, de una persona o una situación. Por eso en Génesis 27, Levítico 19, en el Salmo 13, por ejemplo, tú lees que Dios dice que aborrecer al prójimo, al hermano, es pecado a los ojos de Dios. O quien aborrece a su mujer y le abandona sin un justo motivo, era castigado y debía recibirla de nuevo, dice el Deuteronomio. O cuando los sentimientos que unen a dos personas están basados meramente en deseos humanos, el aborrecimiento puede ser un peligro muy posible, dice
el segundo libro de Samuel. Pues la Biblia señala, hermano y hermana, que el aborrecimiento puede ser un móvil del homicidio. Por eso se condenaba con la muerte a alguien que había cometido homicidio, que era el resultado de aborrecer. Pues el aborrecimiento en el contexto bíblico es una consecuencia directa del pecado y siempre provoca, ¿qué cosa? Divisiones, desconfianza, celos y odios. Esas 4 palabras no pueden describir a la iglesia de Cristo. Pero algunos de ustedes, muchos dirán, pero esto vemos en la iglesia. Vemos divisiones, vemos desconfianza, vemos celos, vemos odios. Por eso debemos dejar que el Espíritu Santo nos renueve, que nos restaure, que nos enseñe. Por eso no es una elección el discipulado, sino es el privilegio de los hijos de Dios para ser hechos nuevas criaturas. Por eso cuando entendemos la palabra santidad, querido hermano y hermana, estamos entendiendo desde el corazón de Dios que Dios aborrece el pecado y todo lo que el pecado ha producido. Y ahora en el contexto de lo que estamos viendo es odio. Y describe ese odio el carácter de una persona. Ahora podemos fundamentar las causas, sí. Pero el odio no debe ser característico de la iglesia de Cristo. Amén. Sino más bien el amor de Dios traducido en la persona de nuestro Señor Jesús. Qué maravilloso es poder leer por eso la palabra de Dios y encontrar estas instrucciones. En la primera carta que escribe el apóstol Juan, cuando habla de esto que estamos mencionando, también repite las mismas palabras del Deuteronomio, de nuestro Señor Jesús, del apóstol Pablo, cuando dice el apóstol Juan en su primera carta, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Y ahora, en esa porción dice el apóstol Juan, les advierto, si se pelean y se hacen daño, conectado, miren, al pensamiento del apóstol Pablo en la carta que le escribe a la iglesia de Galacia, si se pelean y se hacen daño, amén, el odio va a estar presente entre ustedes y se van a destruir. Por eso en el capítulo 4 de esa primera carta, el apóstol Juan, en el verso 17, si quieres tomar nota, les dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo somos? Llenos de amor. Ese amor o la calidad del amor que nos ha mostrado Jesús. Sin egoísmo, sacrificial, comprensivo, perdonador. ¿Por qué les dice? Porque si la causa del odio es el miedo, miren el verso 18 que les dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, esa calidad del amor de Jesús, echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, porque produce odio, aborrecimiento, lo que hemos descrito. De donde el que teme no ha sido todavía perfeccionado en el amor. Pero ahora en el verso 19 dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él, le amamos a nuestro Padre, le amamos a Jesús, porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto humanamente, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, cierra el verso 21 diciendo,
tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Diga amén, un fuerte amén, hermanos. Esto debemos esforzarnos tú y yo en la práctica, en el cotidiano vivir, si hemos experimentado el amor de nuestro Padre del cielo y de nuestro Señor Jesucristo. Es de la manera, retomando las palabras del apóstol Pablo y de Jesús, esta es la manera como la gente, el común de la gente, que en este momento no tiene una relación con Dios, va a conocer a nuestro Padre del cielo, va a conocer a nuestro Señor Jesucristo en este amor práctico, amén, que nosotros expresamos, hermanos. Por eso cuando vemos en la iglesia divisiones, cuando vemos en la iglesia conflictos, cuando vemos en la iglesia pleitos, eso no es lo que Cristo espera de su iglesia, sino más bien un amor sin egoísmos, el compartir. Un amor sacrificial, el poner al hermano antes que uno, de amigos. Un amor comprensivo, porque estamos siendo perfeccionados gracias al Espíritu Santo, pero definitivamente un amor que no se cansa de perdonar. Practiquemos esto en la casa primero y después con nuestras comunidades y daremos gloria a Dios, queridos hermanos. Que este amor nos rodee y nos sature todos los días de nuestro cotidiano vivir. Estamos aprendiendo. Muchos venimos de contextos de odio, de clasismo, de rechazo. Hemos sido lastimados muchos, pero ahora hemos sido abrazados por el amor de Dios y el amor de Jesucristo. Y me parece que esta es una virtud digna de imitar todos los días. Es más, deberíamos decir en nuestra oración, así queremos vivir, Señor. ¿Qué te parece si oramos en esta linda mañana? Padre del cielo, te damos gracias, Padre, por siempre enseñarnos en tu palabra, Señor. Siempre instruirnos. Siempre traer, Señor, a conocimiento, siempre traer a memoria, Señor, tus palabras. Gracias, Señor, gracias. Así queremos vivir, Señor, en esa calidad de amor que tú nos has enseñado, Señor Jesús. Así queremos, Señor, relacionarnos con nuestro prójimo. Primero en nuestra casa, Señor. Después en el trabajo, con nuestra familia, en las comunidades donde vivimos y vivimos cotidianamente, Señor. Así queremos dar testimonio de ese gran amor que hemos recibido de ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, gracias, Señor, por esta labor. Por eso te pedimos que tu Santo Espíritu haga este trabajo dentro de nosotros, sanando, Señor, restaurando todo aquello que de alguna manera pudo haber producido enojos, resentimientos, amarguras, odio en nosotros, Señor. Sánanos, Padre, en el nombre de Jesús. Restáuranos, Señor, para que nuestras vidas te glorifiquen, Padre. Y en definitiva, para que esta sea la manera de dar testimonio, Señor, de cuán grande amor has derramado, Señor. La gente, las familias necesitan de este amor, Señor. Pero ahora tenemos un deber, mostrar este amor para con el prójimo, Padre. Gracias, Padre Santo, gracias. Y aprovechando esta oración, te pedimos, Señor, que siempre bendigas, sanes, proveas a todas las familias representadas en cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados en este día, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada uno de ellos, Señor. Sabemos que tu presencia está con ellos porque eres omnipresente, Señor. Pero ahora te rogamos que tu presencia se haga más evidente que nunca, Señor, y que si tienen alguna necesidad, tú lo suplas, Señor,
en tu abundante gracia en el nombre de Jesús. Si alguien está enfermo, tú lo sanes, Padre, en el nombre de Jesús. Si alguien tiene necesidad económica, Padre Santo, tú proveas para cubrir todas sus necesidades en abundancia, Padre del cielo. Gracias, Señor, gracias te damos por cada familia representada en esta conexión, Padre Santo. Y siempre, Padre amado, siempre te daremos la gloria, la honra, el honor a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Amén, hermanos. Bien, un gusto. Dios les bendiga. Muchas gracias. Les mandamos un cordial saludo a todos los hermanos que nos dan el privilegio de poder predicar la palabra de Dios y se conectan semana a semana. Les mandamos un gran abrazo, deseándoles que tengan mucha bendición y gozo en el resto del día y el resto de la semana. Dios les bendiga y esperamos que la próxima semana podamos seguir estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay vida en la palabra. Dios les bendiga. Muchas gracias. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, todo esto Él lo hizo por mí. Le pusieron corona de espinas, sus manos y sus pies laceraron, y la sangre que corrió por su cuerpo me dio salvación. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, todo esto Él lo hizo por mí. Él llevó la carga de mis pecados, su rostro fue desfigurado. Muchas gracias, mi Cristo Jesús, por darme tu amor. Tanto amor que el Padre nos mostró, tanto amor que a su Hijo unigénito dio, tanto amor que mi deuda pagó. Amor y una nueva criatura yo soy. Levanta tus manos, Él está aquí con nosotros. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, todo esto Él lo hizo por mí. Le pusieron corona de espinas, sus manos y sus pies laceraron, y la sangre que corrió por su cuerpo me dio salvación. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, todo esto Él lo hizo por mí. Él llevó la carga de mis pecados, su rostro fue desfigurado. Muchas gracias, mi Cristo Jesús, por darme tu amor. Tanto amor que el Padre nos mostró, tanto amor que a su Hijo unigénito dio, tanto amor que mi deuda pagó, tanto amor y una
Levanta tus manos un momento y dile gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Vamos, levanta tus manos. Dile gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Rey. Si estás agradecido, levanta tu cántico nuevo. Él está aquí, Él está aquí. Ha venido para consolarte, ha venido para restaurarte. Oh, 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 oh. Su presencia está aquí, su presencia está aquí. Tanto amor el Padre nos mostró, tanto amor que a su Hijo unigénito dio, tanto amor que mi deuda pagó, tanto amor que una nueva criatura yo soy. Levanta tus manos.